Y bienvenidos a una sesión más de Sepsis México. Yo soy Luis Gorordo, director general de Sepsis México, y en esta ocasión les vamos a presentar una reunión académica muy interesante que estará a cargo de uno de nuestros ponentes invitados. Pero antes quiero recordarles que cada 2 semanas tenemos una sesión académica que se transmite a través de nuestras redes sociales y que está disponible ahí en YouTube, en Facebook, y también el link que se comparte a través de Twitter. Al mismo tiempo lo pueden ustedes volver a ver, si es que se la perdieron, en www.códigosepsis.org. Ahí mismo, en www.códigosepsis.org, pueden solicitar la emisión de su constancia, que tiene valor curricular de 1 punto o 1 hora para su archivo personal. Y muchas de estas sesiones, de hecho durante el 2023, todas las sesiones tienen aval de diferentes consejos y sociedades o asociaciones civiles, entre ellas de área médica y de enfermería. El día de hoy, sin más, les voy a presentar la ponencia titulada Colangitis, un manejo no solo quirúrgico. Y en esta ocasión está a cargo del doctor Víctor Pinto Angulo. El doctor Víctor Pinto es especialista en cirugía general con una subespecialidad en cirugía digestiva y de mínima invasión, y es adscrito del Hospital Juárez de México. Muchas gracias, doctor Pinto Angulo, por la participación en esta sesión. Los micrófonos y la cámara son todos tuyos. Saludos y gracias por acompañarnos a este evento académico titulado Sepsis México. Soy Víctor Pinto, cirujano de mínima invasión y además maestro en educación, y agradezco a todo el equipo comité organizador, en especial al doctor Gorordo del Sol, para la invitación a participar dentro del mismo. El día de hoy yo te voy a platicar sobre un tema correspondiente a sepsis abdominal, el cual fue titulado Colangitis, un manejo no solo quirúrgico. Yo creo que ya tenían pensado invitar a un cirujano para el tema y bueno, pues por eso a propósito de ello pusieron el título de un manejo no solo quirúrgico. Pero ahorita en el transcurso de la plática vas a ver y vamos a comentar que realmente la parte quirúrgica es la menos importante quizá del tema. Inicio comentándote que no tengo ningún conflicto de interés. El orden de la plática va a ser el siguiente. Inicialmente pues hablaremos de una introducción. Mencionaremos la parte más importante, que es el tratamiento médico, así como las estrategias para un drenaje de forma endoscópica. Hablaremos un poco, lo menos, del tratamiento quirúrgico y estableceremos algunas conclusiones. Inicialmente te quiero comentar que la colangitis, pues hoy en día podemos hablar de que es un proceso francamente infeccioso. Un cuadro de colangitis sucede cuando se encuentra una estenosis benigna o bien la presencia de un tumor, que esto impide el libre flujo a nivel biliar, generándose colestasis y subsecuentemente una infección. Sí, una infección. Habitualmente hablamos de colangitis y nos referimos pues a un proceso infeccioso. No es necesario que durante un procedimiento de drenaje encuentren pus para que nosotros hablemos de colangitis. Sin embargo, sí es necesario pues tener en mente que es un contexto infeccioso en el cual pues está desarrollando todo este cuadro y al cual vamos a otorgar tratamiento. Este flujo biliar que se encuentra obstruido pues ocasiona una elevación de la presión intraductal, y esta elevación de la presión pues resulta en la eliminación de endotoxinas que se provienen de la bilis. Esta bilis se encuentra ya infectada, corren a la circulación y entonces viene toda esta cascada de respuesta inflamatoria sistémica y todos estos mediadores inflamatorios que sin lugar a duda se han repasado tanto en esta como en muchas otras pláticas, pregrado, posgrado, en fin, un pilar hablando de la sepsis. El problema es que es una enfermedad pues notablemente grave. El riesgo de mortalidad es bastante alto si no recibimos una intervención temprana, tratamiento antibiótico inmediato, y generamos por una vía o por otra descompresión de esta vía biliar para que pues se pueda regresar a la fisiología normal que sería lo esperado. A todos en la escuela nos enseñaron que si nuestro paciente tenía fiebre, dolor, ictericia, esto que conocemos como tríada de Charcot, pues era igual a diagnóstico de colangitis. Sin embargo, que se presente esto, además de ser raro, poco frecuente, pues se puede presentar en otras entidades que no propiamente son colangitis. Si hablamos de la sensibilidad de la tríada de Charcot, pues alcanza solamente al 26%.
Y a su vez, si se agregan las alteraciones hemodinámicas y alteraciones neurológicas, pues bueno, la sensibilidad todavía decae un tanto más. Entonces no esperes tú a tener una tríada de Charcot o una penta de Reynolds para poder hacer el diagnóstico, porque sin lugar a duda no va a ser así. Hoy en día el diagnóstico de colangitis lo hacemos de una forma distinta, pero nos basamos en lo que se basaban anteriormente nuestros maestros de este apartado clínico, que era la tríada de Charcot o la penta de Reynolds. Hoy en día utilizamos los criterios establecidos en las guías de Tokio. La más reciente pues es la 2018, aunque los criterios para el 2013 y 2018 pues francamente no han tenido pues un cambio importante. Entonces podemos decir que si te sabes tú los del 2013 o 2018 pues realmente no va a haber diferencia, pero bueno, pues lo importante es que utilices alguno de esos dos para realmente hacer el diagnóstico de esta entidad. No así lo que habíamos comentado pues de fiebre, dolor, ictericia. Entonces tenemos hoy en día pues 3 apartados. El primero es pues una inflamación sistémica, lo cual lo vamos a definir como fiebre, dolor o hipersensibilidad a nivel del abdomen en el cuadrante superior derecho. Y bien, por laboratorio pues una evidencia de marcadores inflamatorios. Aquí los más importantes son los leucocitos, pero no son los únicos. Pudiéramos hablar también de proteína C reactiva o algún otro marcador inflamatorio. Es decir, si nuestro paciente tiene una inflamación sistémica, pues nos cumple el criterio de A. El criterio de B lo podemos encontrar a nivel clínico, ictericia. La ictericia mucotegumentaria, nosotros como exploradores la podemos ver cuando se presenta a partir de 2, 2.5, ya la vemos. Y bueno, pues alteraciones en el laboratorio, además de la bilirruina, que sería obvio pues que está elevada y por eso nos está dando ictericia. Alteraciones en otras pruebas de función hepática, por ejemplo, fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transpeptidasa, que son marcadores propios de colestasis, y pues algunos otros, ¿no? Como sería una transaminasemia y alguna otra alteración a nivel de la función hepática. Si tenemos uno de estos dos, pues ya decimos que cumplimos con el criterio B. Y el C, imagen, básicamente lo que nos interesa es dilatación de la vía biliar intrahepática. Desde luego, si como dice aquí en el C2 encontramos pues propiamente la evidencia de la etiología, es decir, una piedra, una estenosis, un catéter que nos dé la impresión que no es funcional, pues bueno, se cumplirá, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que encontremos dilatación de la vía biliar. Un ultrasonido vale y es suficiente. Si tenemos tomografía o resonancia magnética, sin lugar a duda que nos serán muy útiles, pero no hace falta tener esa tecnología tan avanzada. Con un ultrasonido de hígado y vía biliar, pues es suficiente. Entonces nosotros vamos a decir que tiene una probable colangitis o una sospecha de colangitis si tiene al menos uno de A y, bueno, uno de B o uno de C. Y vamos a dar el diagnóstico de certeza o bien el diagnóstico definitivo si tenemos uno de A, uno de B y uno de C. Y entonces aquí podemos ver cómo la sensibilidad y la especificidad pues sin lugar a dudas superan a lo que estábamos viendo previamente de la fiebre, dolor, ictericia. Ahí podemos ver, sí cambió del 2007 al 2013, pero digo del 2013 al 2018 ya no hubo diferencia, entonces bueno, lo midieron en la del 2013. Entonces si nuestro paciente no tiene ninguno de estos, 100 por la certeza de que no cursa con colangitis. Sin embargo, si es probable o si es certera, pues ahí pueden ver que estos rangos de diagnóstico pues, se elevan sin lugar a duda que mucho más allá de lo que nosotros estábamos comentando con el apartado clínico. Y entonces les decía en el apartado C que las pruebas de imagen, los estudios de imagen, pues van a ser muy útiles. Y aquí pues algunos ejemplos representativos de cómo vamos nosotros a identificarlo. Aquí podemos ver en el primer apartado, viéndolo de frente a mi mano izquierda, pues tenemos una vía biliar notablemente dilatada. Con el asterisco estamos viendo un lito. En la parte inferior, ya más hacia el intestino, estamos viendo una estenosis. Arriba el páncreas, que se nota pues de características normales. Y en estos casos, pues bueno, sería franco poder hacer el diagnóstico en el contexto de colangitis, puesto que estamos viendo dos de los elementos que generan la causa, ¿no? Una piedra, aquí lo vamos a ver un poquito más evidente, una estenosis, probablemente causada por un tumor, y una vía biliar dilatada.
Abajo también vemos la vía biliar principal, aquí como en bile duct. Estamos viendo un tumor que otra vez pues provoca una estenosis y la vía biliar dilatada. En imágenes como lo son la tomografía y la resonancia magnética, pues encontraríamos cuestiones parecidas. Hay que identificar bien dónde está la vía biliar principal. Podemos usar pues varias estrategias, seguir el duodeno, seguir el páncreas, seguir la vesícula, y entonces podemos identificar cómo son los casos en cuanto a las flechas. Estamos comparando tomografía, resonancia magnética, como vemos la oclusión. Y en el siguiente recuadro también vemos tomografía, resonancia magnética y una reconstrucción de esta resonancia que llamaríamos colangio-resonancia magnética, donde logramos ver pues la altura o el nivel de la oclusión. Y entonces, ya que hicimos el diagnóstico de colangitis y ya que sabemos que es una probable o una colangitis con certeza, pues hay que establecer la gravedad. Y la gravedad hoy en día, igual, no cambió del 2013 al 2018, pues está más o menos establece igual. Es más o menos sencilla. El grado 1 o leve sería que no tenga nada ni de moderado ni de severo. O sea, si no tiene ninguna de estas, pues decimos que es leve. Si tiene al menos uno de los siguientes, pues es moderado. Y si tiene uno de los del grado 3, pues es severo. Siempre tener en mente que pues el criterio o la afección más grave pues será la mandatoria. Entonces, si tiene de los dos, siempre vamos a tirar alto, siempre vamos a ir a la más alta, y entonces la vamos a clasificar, por ejemplo, como un grado 3 o severa si tuviera una falla hemodinámica que nos requiera algún vasoactivo. Aquí mencionan todavía dopamina, aunque pues, prácticamente no usamos dopamina, cualquier dosis de norepinefrina. Pero pues bueno, en el grado 2, aquí podemos tener alteraciones como son una leucocitosis más de 12.000 o bien leucopenia menos de 4.000, fiebre mayor a 39 si nuestro paciente tiene más de 75 años, hiperbilirrubinemia con bilirrubina total más de 5 o hipoalbuminemia que esté por debajo del rango normal. Aquí dice que 0.7 desviaciones estándar de lo normal. Y si presenta falla cardiovascular, neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, hepática o hematológica, aquí vienen todos los apartados para hacerlo, pues la clasificaríamos ya como una colangitis severa. Y entonces aquí lo importante en cuanto a clasificar su severidad es porque en una de ellas podemos tener un impacto realmente importante y entonces podemos disminuir la mortalidad. Sígueme por favor aquí en una moderada o en un grado 2 y vamos a ver cómo nuestras intervenciones, en todas van a ser importantes sin lugar a duda, pero en especial en esta colangitis moderada o grado 2 será donde es especialmente importante actuar bien y actuar pronto, porque si no es así podemos aumentar la mortalidad. Entonces ve esta tabla, aquí marcan un drenaje urgente que sería en las primeras 24 horas o bien un drenaje temprano que sería en las primeras 48 horas, y ve como en el grado 1, si nosotros la diagnosticamos, la mandamos a CEPRE, que nos hagan una descompresión, probablemente poner un stent o si se puede resolver la oclusión. Pero realmente si lo hacemos antes o después de las 24 horas no hay una diferencia estadísticamente significativa. Vemos una P de 0.85. Entonces estos pacientes que nos llegan a urgencias, diagnosticamos colangitis, pero es un cuadro leve, pues quizá tengamos un poquito más de tiempo. Tampoco hay que retrasarse tanto, pero si lo hacemos en las primeras 24 o 48 horas no vamos a tener una diferencia importante en la mortalidad. Nuestro paciente o nuestra paciente está estable. El grado 3, nuestro paciente está realmente grave. Entonces aquí si le hacemos o no la descompresión temprana de la vía biliar, pues tampoco vamos a tener diferencias significativas. Ven, una P de 0.72, y esto es porque la enfermedad es tan grave que probablemente la intervención no por sí sola va a disminuir la gravedad. Entonces aquí tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad si lo hacemos de forma temprana o de forma urgente. Pero si ven el grado 2, aquí en el grado 2, es decir, en las colangitis moderadas, si nosotros conseguimos esta descompresión endoscópica, percutánea o quirúrgica dentro de las primeras 24 o aún dentro de las primeras 48 horas, pues aquí es realmente donde vamos a salvar vidas, donde vamos a impactar en la mortalidad, en la colangitis moderada o bien en la colangitis grado 2. Entonces este diagrama de flujo de qué es lo que vamos a hacer a cada uno de los grados, pues creo que queda bastante claro.
Si es una colangitis leve, pues básicamente le vamos a dar antibióticos, vamos a dar medidas generales, soluciones y la vamos a mandar a un drenaje biliar, pero pues no tenemos tanta prisa, 24 48 horas. Desde luego que está bien, pero podemos conseguir una CEPRE unos cuantos días después y no tendremos ningún problema. Si nuestra colangitis es moderada, aquí es donde hay que actuar temprano. Entonces sí o sí, antes de 48 horas hay que tener este problema resuelto. Ya sea que a nuestro paciente les comprimió la vía biliar mediante una CEPRE, mediante un drenaje percutáneo o bien con un drenaje percutáneo. Aquí fíjate cómo lo dice, ¿eh? Tratamiento para la etiología sí es necesario. En primer lugar el endoscópico, después el percutáneo y el último pilar es la cirugía. La cirugía es la parte final que vamos a ofrecer. Si nuestro paciente tiene una colangitis grado 3, entonces, pues desde luego 24 48 horas para hacer la descompresión, pero tener en mente que ya es un paciente grave, que ya el riesgo de mortalidad es elevado y entonces aún así, aunque hagamos un drenaje urgente, pues podemos tener ya complicaciones tales así como el riesgo de muerte. Y este otro apartado que también viene en las guías de Tokio 2018, pues me pareció importante porque pues ya saben que aquí en México no tenemos recursos suficientes aún en un hospital de tercer nivel. Entonces este tipo de patología requiere, además de una capacidad académica importante y pues buenos algoritmos de manejo en centros de urgencias, cirugía, terapia intensiva, medicina interna, pero requiere también tecnología y requiere recursos. Y ya vimos que si no tenemos lo suficiente y retrasamos el tratamiento, podemos favorecer la mortalidad. Entonces, ¿cuándo nos vamos a quedar con el paciente si trabajamos en un segundo nivel de atención, por ejemplo, y no tenemos nosotros drenaje endoscópico, percutáneo? Pues básicamente nos vamos a quedar con las colangitis leves. Si estos pacientes demostramos la etiología, tenemos 24 horas, 48 horas y mejora con el tratamiento médico, pues probablemente con este paciente sí nos podemos quedar. Sin embargo, si ya lleva 24 horas y no responde, aún con colangitis leve hay que mandarlo a un centro de tercer nivel. Pacientes con colangitis moderada o bien grado 2 deben ser tratados ya en un hospital de tercer nivel donde se tenga un drenaje biliar inmediato y donde haya cirujanos y cirujanas con competencias en cirugía hepatobiliar y pancreática. Si el hospital en el cual estás desarrollando tu práctica no cuenta con todo esto, mejor refiérelo porque si no vas a impactar en la mortalidad. Y colangitis aguda severa o grado 3, pues requerimos mucho más, ¿no? Aparte de que requerimos un drenaje urgente, requerimos una unidad de cuidados intensivos, requerimos intensivistas, internistas y cirujanos y cirujanas avesados y avesadas que tengan todas estas competencias para resolver el problema pues de manera temprana. Esta será la etiología, la microbiología que vamos a identificar en cuanto a los microorganismos comúnmente aislados. Domina E. coli, la podemos encontrar hasta en el 44%, después viene Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, ya vemos mucho Acinetobacter, en especial en los pacientes que ya tienen colangitis recurrentes y ya fue manipulada esa vía biliar, y pues, Enterococos, Stafilococos y Streptococos, también anaerobios, hasta en el 20%. Entonces aquí vienen los antibióticos que vamos a elegir de primera elección según el grado de colangitis. Si tenemos una colangitis leve, pues ampicilina y Sulbactam serían la primera elección, aunque también nos dicen las guías, depende de tu resistencia local. Si tienes alta resistencia a este tipo de penicilinas, mejor no lo utilices, y ellos mencionan una resistencia alta como más de 20%. Nuestra segunda opción serían cefalosporinas. Aquí tenemos cefalotina, cefuroxima, ceftriaxona. Podemos asociarlo no con metronidazol. Y bueno, de tercera elección tendríamos carbapenémicos del tipo ertapenem. Ve como antes que usábamos mucho, quinolona, ciprofloxacino, levofloxacino, ya hoy en día, debido a su alta resistencia, no son de primera elección, son probablemente la última elección. Si nos vamos a una moderada, a una grave, además de estas colangitis asociadas a si ya tuvimos una instrumentación de la vía biliar, pues de primera elección piperacilina con tazobactam, no hay lugar a duda. De segunda elección pues están las cefalosporinas asociadas o no a metronidazol. La recomendación es que sí se asocien porque pues ya vimos que los anaerobios no son nada despreciables, están en el 20%.
Y tercera opción, pues tendríamos otra vez carbapenémicos. Ertapenem o imipenem, meropenem, doripenem, son buenos. Y aquí en el grado 2 todavía se mencionan las quinolonas, pero en el grado 3 pues ya no. Entonces dejemos de usar quinolonas para tratar colangitis, porque ya vimos que con estos otros medicamentos pues tenemos más éxito tratándolo que como anteriormente lo hacíamos con quinolonas. Siempre es bueno hacer un análisis microbiológico, los endoscopistas lo saben y nosotros como clínicos o quirúrgicos pues también tenemos que estar ahí presentes para pedirlo. Si nos tocó asistir en una CEPRE o bien presentar un paciente hay que pedir un cultivo. Si nos tocó llevarlo a drenaje percutáneo hay que pedir muestras para cultivar y desde luego si somos los o las cirujanas que van a hacer este procedimiento pues obtener cultivos. Los cultivos tienen un rango de positividad del 23 hasta el 90% y supera a los hemocultivos, por ejemplo, que lo tienen del 21 al 71%. Si tenemos una colangitis leve no vale la pena hacer un cultivo porque tienen bajo rendimiento, pero en la moderada o en la grave, sin lugar a duda, que nos ayudarán mucho para guiar el tratamiento. Y ahora, pues si ya sabemos que tenemos que hacer un drenaje temprano, pues ¿qué será lo mejor? ¿Llevarlo a un drenaje endoscópico o llevarlo a un drenaje percutáneo? Aquí de este lado estamos viendo, esta es la guía de la ASGE, es la versión más reciente, fue publicada en 2021 para el diagnóstico y tratamiento de colangitis. Esta fue publicada en la revista Endoscopía Gastrointestinal. Y entonces vemos un gráfico de Forrest donde nos comparan pues, el tratamiento endoscópico contra el tratamiento percutáneo. Y pues hay varios resultados, algunos de ellos tuvieron significancia estadística, algunos no. Por ejemplo, en el grado de efectividad les fue más o menos igual, pero en lo que sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa, pues es en la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria tiene, es una intervención a favor, más o menos, aquí podemos ver la diferencia media ponderada, que sería en promedio 1.75 días antes a favor del drenaje endoscópico. Es decir, en promedio el paciente se va 1.75 días antes. Todo el intervalo de confianza, el 95%, se encuentra por debajo de la línea de no discriminación, es decir, todos los pacientes que van a endoscopía se van antes, desde 1.46 días hasta 2.05 días, y esta diferencia pues resultó estadísticamente significativa. Y pues bueno, aquí les pongo todos los otros que ellos evaluaron, algunos de ellos simétricos, están comparando manzanas con manzanas, algunos otros no tanto, pero bueno, pues para tenerlo en mente. La estancia hospitalaria es lo que realmente encontraron una diferencia significativa. Sin embargo, aquí en la mortalidad podemos ver que la diferencia no fue importante, además de que el estudio tuvo mucha heterogeneidad a favor del drenaje endoscópico, desde luego, pero sin llegar a ser una diferencia estadísticamente significativa. Eventos adversos, tuvieron más eventos adversos, en especial sangrado y pancreatitis, a quien les hacemos un drenaje endoscópico, es decir, a CEPRE, que quien le hacemos en el drenaje percutáneo. Sin embargo, los percutáneos también tuvieron pancreatitis y también sangraron, entonces no es una intervención despreciable y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y problemas de fístula biliar pues no se presentaron en la vía endoscópica y algunos escasos en la vía percutánea que no llegaron a representar una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en este otro gráfico, pues hablando de eventos adversos, aquí podemos ver a nivel endoscópico, que es digamos el que más tenemos disponible, el que resulta más efectivo para nuestro medio, pero que también nos da más problemas. Pues ¿qué es lo que van a hacer? Porque muchas veces nosotros lo mandamos a endoscopía, el endoscopista o la endoscopista pues nos pone un catéter, nos realiza un tratamiento paliativo y pues a veces uno le da esa frustración de por qué no le sacaron la piedra, por qué no le hicieron una esfinterotomía o me colocaron un stent metálico, porque pues me da la impresión que no se está resolviendo por completo el cuadro. Sin embargo, vean cómo en la medida que hacemos más, también hacemos más daño. Si nosotros le damos un tratamiento combinado, es decir, pues ponerle un catéter, una endoprótesis y también hacer una esfinterotomía, pues el riesgo de sangrado es notablemente alto. Aún en los pacientes que llevamos en buenas condiciones, que tienen buenos tiempos de coagulación, buenas plaquetas, que no tienen alguna otra coagulopatía asociada a la sepsis, aún estos pacientes pueden sangrar, nos pueden hacer pancreatitis post-CEPRE,
Entonces, tener en mente que el elegir la mejor intervención pues será complejo y que dependerá en gran medida de las condiciones en las cuales va nuestra paciente, pero pues que en la medida que hacemos más, también tenemos más riesgos y más complicaciones. Y nuestro paciente nos puede sangrar, nos puede hacer pancreatitis posepre. Entonces, en muchos de los escenarios, lo único que será adecuado es colocar una endoprótesis, paliar la vía biliar, que empiece a fluir esa bilis, que mejore la coagulación. Estos factores de la coagulación vitamina K dependientes pues se van ya a estar absorbiendo, va a mejorar, van a disminuir esas condiciones de gravedad que lo llevaban a este cuadro de sepsis, y posteriormente se podrá hacer ya una intervención completa para resolver la causa. Aquí podemos ver la parte que yo les comentaba, si hacemos un tratamiento combinado contra solo la descompresión, y vean cómo el éxito en el tratamiento en todos los casos pues se encuentra de forma variada, ¿no? En algunos de ellos podría ser una intervención protectora, unos radios de 0.4, pero en algunos de ellos podría ser una intervención de riesgo, hasta 2.3. Y en cambio, pues en una colangitis severa, pues aquí es donde ya vemos cómo se va dando un poco más, en la medida que el cuadro es más difícil, pues dar una intervención más conservadora para no aumentar la mortalidad. Los eventos adversos sería probablemente lo que más nos importa. Ven, a todos tenemos riesgo. En pacientes con todas las colangitis tenemos un radio de 2, que es una intervención de riesgo, pero en especial en la colangitis severa, los radios sube a 4.4, o sea, casi 4 veces más el riesgo de tener eventos adversos. Aquí vemos pancreatitis posepre, los radio de 1, prácticamente sería igual. Sin embargo, con la colangitis severa pues aumenta 1.5. ¿Y esto qué es lo que más nos pasa? La hemorragia, 3.9%, unos radio de 3.9 y los radio de 8.4 para los cuadros de colangitis severa. Entonces, tener en mente esa parte, que no necesariamente una intervención pues más avanzada nos representará una mejora en cuanto a nuestros pacientes. Y entonces por eso pues han surgido otras intervenciones. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una sonda para un drenaje nasobiliar que no es tan utilizada en nuestro medio, mediante una colangiografía endoscópica, o sea, mediante una CEPRE. Introducimos una prótesis que es bastante grande, llega a la vía biliar, recorre el duodeno, la sacamos a nivel nasal, y entonces la ventaja de esta drenaje nasobiliar es que pues va a tener la sonda por ahí, va a estar drenando constantemente, y después para el retiro pues como una sonda nasogástrica la vamos a retirar nada más arriba. No es cómoda, no es más barata que un stent, se le sale a los pacientes, entonces no se utiliza tanto. Y en la otra imagen pues como se ve una endoprótesis habitual, 10 French. Tiene estas como espinitas para que se quede anclada aquí al duodeno, para arriba, y no se mueva, y esto es lo que más utilizamos en nuestro medio. Aquí un poco de comparación de cómo le iba con este tipo de drenajes. De este lado estaríamos viendo estos drenajes nasobiliar contra un stent, y pues aquí podemos ver en la gráfico de Forrest el 1, que sería el éxito, la posibilidad de éxito. No hay una diferencia estadísticamente significativa, 0.35, el éxito clínico. Arriba la tasa de éxito es técnico, ¿no? De que se pueda colocar. Clínico, de que mejore nuestro paciente clínicamente, también una P de 0.25, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Eventos adversos en una sonda nasobiliar contra pues una endoprótesis, una P de 0.98, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. En los radio a ambos lados de la unidad. Y el último, reintervención, que se haya movido la sonda o la endoprótesis, pues tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa, una P de 0.90. El diamante lo vemos a ambos lados de la unidad. Entonces podemos resumir que realmente a nuestros pacientes pues les va igual con esta sonda nasobiliar que con el drenaje con un stent. Se ha avanzado mucho y ya hay otros tipos de drenajes, por ejemplo, guiado por ultrasonido transendoscópico. Aquí podemos ver cómo se puede entrar al estómago mediante el ultrasonido transendoscópico.
ir directamente a la vía biliar principal. Imagina tú que haya un tumor grande abajo que está ocupando el páncreas y no nos deja hacerlo de forma convencional. Bueno, pues el ultrasonografista endoscopista tiene también este tipo de opciones, e incluso en pacientes con anatomía alterada. En esta otra imagen estamos viendo con un bypass gástrico, entonces ya no llegamos a la vía biliar principal por una vía convencional, pero sí guiado por un ultrasonido endoscópico pudiéramos puncionar directamente la vía biliar principal y drenarla. Entonces creo que este algoritmo nos resume muy bien qué es lo que estamos proponiendo hacer en cuanto al tratamiento de las colangitis agudas. El pilar del tratamiento será la reanimación, los antibióticos, rehidratación, corregir todas esas alteraciones hemodinámicas, renales, cardiovasculares y respiratorias que nuestro paciente se encuentre. Hay que tapificarlo, hay que ver si es leve, moderada y grave. Ya dijimos que las moderadas y las graves se benefician de un drenaje endoscópico de manera inmediata, antes de las primeras 24 o 48 horas, y que las colangitis leves, pues habitualmente con el tratamiento médico mejoran, y ya después la llevaremos a su drenaje. Entonces, si el drenaje endoscópico falla, vamos a buscar el percutáneo. Y si falla también el percutáneo, entonces vamos a buscar a la cirugía de emergencia. En la colangitis aguda leve, si tiene vesícula y mejoró con el tratamiento médico conservador, pues la llevaremos a colecistectomía con una colangiografía intraoperatoria y si es necesario pues una exploración de vía biliar. Y si respondió, pero pues ya tenía una colecistectomía previa o bien es una paciente de mucho riesgo quirúrgico, pues probablemente con el tratamiento endoscópico pues pueda ser suficiente. Y vean, la mortalidad del tratamiento quirúrgico en un evento agudo va del 20 al 60%. Esto pues para llevar a la reflexión, porque muchas veces producto de nuestras deficiencias institucionales, que no tenemos EPRE, que no tenemos drenaje percutáneo, pues lo que sí tenemos a la mano pues es el cirujano, la cirujana, y ahí estamos, ¿no? Insistiendo, oye, ya mételo a operar, ¿por qué no quieres operar? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no le entras a las colangitis? Y entonces insistimos tanto que pues, realmente los cirujanos y las cirujanas pues decimos entrarle porque no hay otra cosa, pero bueno, por el solo hecho, sea en las mejores manos y bien operado, este paciente tiene hasta 60% de probabilidades de muerte. Factores como la edad, la severidad de la enfermedad, falla hepática, coagulopatía y demás asociados, pues contribuyen a que estos pacientes fallezcan. Entonces, la plática decía que no solo debe ser el tratamiento quirúrgico, pues ya vimos que el tratamiento quirúrgico es lo menos de esto, y nosotros como cirujanos, pues la verdad que deseamos primero resolverlo por vía endoscópica, percutánea, y ya hasta después, con un paciente estable, en buenas condiciones, pues ahora sí ofrecer el tratamiento definitivo. En conclusión, la colangitis aguda pues es una condición infecciosa grave y requiere atención médica de forma inmediata. La aplicación de intervenciones mediante endoscopía y radiología intervencionista con un drenaje percutáneo disminuyen la morbilidad y mortalidad que están asociados a esta enfermedad. Si la intervención endoscópica o percutánea falla, entonces sí, aquí entra el tratamiento quirúrgico. Pero ya dijimos que la morbimortalidad va a ser sumamente alta, lo cual lo convierte en la última opción. Si en tu centro o en tu sede no disponen de drenaje endoscópico o percutáneo, no retrases la atención de este paciente, no te esperes a ver si el cirujano o la cirujana lo acepta porque la mortalidad es alta, refiere al paciente para que en un centro de tercer nivel sean ofrecidas estas alternativas, que son las que representan la mayor tasa de éxito y son las que realmente salvan vidas. Te agradezco haber llegado hasta esta parte final de la plática. Dejo aquí mis datos por si te interesa un poco más de información referente al tema o quieres que te envíe alguno de los documentos que utilicé para preparar la plática, pues enviarme un correo electrónico y con gusto te aclararé las dudas o compartiré un poco del material que utilizamos. Nos estaremos viendo en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, doctor Pinto. Una sesión académica definitivamente muy interesante que nos da la oportunidad de revisar otras estrategias para el manejo de las colangitis y, por supuesto, que va de la mano de la prevención de las infecciones graves, la peritonitis primaria y terciaria, bueno, más bien secundaria y terciaria, y, por supuesto, la sepsis de etiología abdominal, que puede ser una catástrofe para muchos pacientes. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos en 2 semanas para otra sesión más que estará a cargo de la doctora Astrid Cortés.
con el tema sepsis neonatal. Y les recuerdo, antes de irnos, antes de despedirnos, que pueden solicitar su constancia en www.códigosepsis.org, llenan algunos datos, hacen el pago de la emisión de la constancia, que es bastante económico, y les llega directamente a su correo electrónico. Les agradezco mucho su asistencia, nos seguimos viendo y que tengan una muy buena semana.